Hola, antes de empezar no olviden suscribirse y darle like para poder seguir esta historia sin más. Disfruten capítulo 31 Los otros reencarnados, el proyecto de los arquitectos y la primera alianza de Ren Astrael. El silencio reinó sobre Kuo. Un silencio extraño. Pesado. Irreal. Porque después de todo lo ocurrido aquella noche, nadie sabía cómo reaccionar. Orión había desaparecido. Astrael había dejado un mensaje. Aion había aparecido. Cronos había descendido. Y ahora, Ren acababa de descubrir que no era el único reencarnado. Las nubes oscuras seguían cubriendo el cielo. Aunque la tormenta comenzaba a desaparecer, la grieta dimensional continuaba abierta sobre la ciudad. Y dos arquitectos observaban el mundo. Algo que jamás había ocurrido. Ni siquiera durante la Gran Guerra. Esto es una locura, murmuró Ren. Sí, respondió Akira. Gracias por confirmar. No hay problema. Empiezo a entender por qué Kurok me cae bien a veces. ¿A veces? Protestó el dragón. ¡Qué cruel! Por primera vez desde que apareció, Akira sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Y aquello llamó la atención de Ren. Porque era la primera vez que parecía una persona normal. Y no alguien que cargaba secretos imposibles. Cronos observó la escena. Sin intervenir. Simplemente observando. Como si estuviera estudiando algo. Como si comparara posibilidades. Como si analizara futuros. Y aquello ponía nervioso incluso a Aion. Cronos. Dijo Aion. La figura cubierta por la armadura blanca giró lentamente. Aion. Esto no forma parte del acuerdo. Muchas cosas dejaron de formar parte del acuerdo hace mucho tiempo. El ambiente se volvió tenso. Terriblemente tenso. Porque por primera vez, los arquitectos parecían discutir. ¿Qué acuerdo?, preguntó Ren. Cronos lo observó. Y por primera vez, sus ojos se centraron completamente en él. El acuerdo de no intervenir directamente. Silencio. ¿Y ahora sí intervienen? Ahora las condiciones han cambiado. Genial. No lo es, respondió Cronos. Por alguna razón, aquella respuesta sonó completamente sincera. Y eso fue más inquietante que cualquier amenaza. Más tarde la grieta finalmente comenzó a cerrarse. Aion desapareció primero. Como si nunca hubiera estado allí. Como si su presencia hubiese sido un sueño. Cronos fue el último en marcharse. Pero antes de hacerlo, observó a Ren. Nos volveremos a ver. Eso tampoco me tranquiliza. No era mi intención tranquilizarte. Y desapareció. La grieta se cerró. La presión desapareció. Y por primera vez en horas, Kuo volvió a la normalidad. O tan normal como podía ser después de todo aquello. Club de investigación de lo oculto al día siguiente. Rías había convocado una reunión de emergencia. Y sinceramente, todos parecían necesitarla. Akeno estaba sentada junto a la ventana. Koneko comía dulces. Asia acababa de llegar. Y Ren estaba intentando explicar lo sucedido. Intentando. Porque nadie sabía por dónde empezar. Entonces aparecieron dos entidades cósmicas. Dijo Rías. Sí. Y una de ellas conocía a Astrael. Sí. Y la otra dijo que te estaba esperando. Sí. Y existen múltiples reencarnados. Sí. Silencio. Necesito vacaciones. Concluyó Rías. Yo también. Respondió Ren. Apoyo la moción. Añadió Akeno. Incluso Koneko asintió. Por primera vez en mucho tiempo, todos comenzaron a reír. Y aquella pequeña normalidad era exactamente lo que necesitaban. Después de la reunión, cuando todos comenzaron a marcharse, Rías se quedó. Y Ren también. Durante varios segundos ninguno habló. Simplemente permanecieron allí. Disfrutando del silencio. Porque últimamente sus vidas tenían demasiado ruido. Demasiadas guerras. Demasiados secretos. Demasiadas entidades antiguas. Finalmente fue Rías quien habló. Casi mueres. La sonrisa desapareció del rostro de Ren. Porque sabía que aquella frase no era un reproche. Era preocupación. Real. Sincera. Lo sé. Y aún así sigues actuando como si no fuera importante. Silencio. Porque no tenía una respuesta. No una buena. Rías bajó ligeramente la mirada. Y cuando volvió a levantarla, sus ojos azules estaban llenos de emociones que ni siquiera ella entendía completamente. No me gusta verte herido.
El corazón de Ren se aceleró. Porque aquella frase era sencilla. Pero también significaba mucho. Muchísimo. Y antes de que pudiera responder, Kurot apareció mentalmente. Oh. No. Oh. Cállate. La princesa acaba de subir muchos puntos. Kurot. Muchos puntos. Voy a encerrarte. No puedes. Lo sé. Rias observó la expresión extraña de Ren. Y sonrió. ¿Otra vez hablas con él? Sí. ¿Te está molestando? Muchísimo. Entonces definitivamente es un dragón. Por alguna razón, ambos comenzaron a reír. Y sin darse cuenta, la distancia entre ellos se redujo. Solo un poco. Pero suficiente. Porque algo estaba comenzando a crecer entre ambos. Algo más fuerte que la amistad. Algo más profundo. Algo que ni la guerra contra los arquitectos podría detener fácilmente. Sin embargo, muy lejos de Kuo. En una instalación oculta entre dimensiones. 3 figuras observaban una pantalla. 3 personas. 3 reencarnados. Y uno de ellos sonrió al ver la imagen de Ren Astrael. Así que finalmente despertó. Los otros 2 levantaron la vista. Y por primera vez, el verdadero juego de los reencarnados comenzó. Fin del capítulo 31. Capítulo 32. El proyecto Génesis, los 3 reencarnados y el entrenamiento de la autoridad. La lluvia caía suavemente sobre Kuo. Habían pasado 3 días desde la aparición de Ionix Dronos. 3 días desde la muerte de Orión. 3 días desde que Ren despertó la autoridad del desafío. Y sinceramente, aquellos habían sido los 3 días más tranquilos de las últimas semanas. Lo cual era preocupante. Porque normalmente la tranquilidad en la vida de Ren significaba que algo horrible estaba preparándose. Algo horrible se está preparando. Dijo Kurot. Te odio. Lo sé. ¿Puedes dejar de confirmar mis pensamientos? No. Claro que no. Mundo interior. Por primera vez desde que obtuvo la autoridad, Ren estaba entrenando. No su Sacred Gear. No la armadura. No los relámpagos. La autoridad. Y aquello resultaba mucho más complicado. Porque una autoridad no funcionaba como un poder normal. No era energía. No era magia. No era fuerza. Era una regla. Una ley. Un concepto. Y precisamente por eso, resultaba absurdamente difícil de controlar. Inténtalo otra vez. Ordenó Kurot. Llevo 3 horas intentándolo. Y llevas 3 horas fallando. Gracias por el apoyo moral. De nada. No era un agradecimiento real. Lo sé. Ren observó la llama negra flotando en medio de la tormenta espiritual. La autoridad del desafío. El legado de Astrael. La ley capaz de desafiar destinos. Y entonces intentó utilizarla. Una vez más. ¡Boom! Miles de líneas aparecieron alrededor. Posibilidades. Futuros. Opciones. Pero apenas logró mantenerlas visibles unos segundos. Y desaparecieron. Maldición. Mejoraste. Ren parpadeó. ¿En serio? Sí. ¿Eso fue un cumplido? No te acostumbres. Definitivamente fue un cumplido. Cállate. Por primera vez, Ren sonrió. Porque Kurot estaba orgulloso. Intentaba ocultarlo. Pero estaba orgulloso. Y aquello significaba mucho. Mientras tanto, en una dimensión artificial. Una enorme sala blanca permanecía en silencio. 3 figuras observaban una pantalla. En ella aparecía Ren. Entrenando. Mejorando. Creciendo. Y aquello no les gustaba. Absolutamente nada. Se adapta demasiado rápido. Dijo una joven de cabello plateado. Era esperable. Respondió un hombre pelirrojo. Es el heredero de Astrael. La tercera figura permaneció en silencio. Observando. Pensando. Y finalmente habló. No. Los otros 2 lo miraron. No es solo eso. Los ojos dorados del joven se clavaron en la imagen. Está despertando más rápido que Astrael. El silencio cayó sobre la sala. Porque aquella afirmación era enorme. Y también extremadamente peligrosa. Proyecto Génesis muy lejos de allí. Dronos observaba múltiples universos. Miles. Millones. Como si fueran simples reflejos. Y detrás de él, aparecieron otros arquitectos. No tan poderosos como Aion. No tan antiguos como Dronos.
pero todavía absurdamente superiores a cualquier dios. ¿Comenzó?, preguntó uno. Sí, respondió Cronos. Entonces el proyecto Génesis ha entrado en su fase final. Silencio. Porque aquellas palabras tenían significado. Un significado enorme. Y también aterrador. ¿Estás seguro? Cronos observó el universo de Ren. Pensativo. Y por primera vez, pareció preocupado. No. Aquella respuesta sorprendió a todos. Porque Cronos nunca dudaba. Jamás. ¿Por qué? Los ojos del arquitecto se estrecharon. Y una sola imagen apareció frente a él. Ren Astrael. Porque Astrael hizo algo. Silencio. ¿Qué hizo? Cronos cerró lentamente los ojos. Y cuando volvió a abrirlos, por primera vez, había incertidumbre en ellos. Todavía no lo sé. Aquella misma tarde, Ren regresó al club de investigación de lo oculto. Y fue recibido por una escena extraña. Muy extraña. Porque Rías, Akeno y Koneko estaban esperándolo. Las tres. Y eso jamás era buena señal. Jamás. No me gusta esa mirada, dijo Ren. Bien, respondió Rías. Porque no vas a disfrutar esto. Eso tampoco es tranquilizador. Lo sé. Todos siguen diciendo eso. Porque sigue siendo verdad. Empiezo a odiar esa frase. Akeno comenzó a reír. Koneko ocultó una pequeña sonrisa. Y entonces Rías anunció algo que hizo palidecer a Ren. Vamos a entrenarte. Silencio. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Kurot, ayúdame. No. Respondió el dragón. Traidor. Diviértanse. Te odio. Lo sé. Las tres chicas sonrieron. Y por alguna razón, aquello resultó más aterrador que enfrentarse a un arquitecto. Muchísimo más aterrador. Sin embargo, mientras Ren se preparaba para sobrevivir al entrenamiento, en algún lugar del mundo, los tres reencarnados desconocidos observaban. Y uno de ellos finalmente tomó una decisión. Iré a verlo. Los otros dos levantaron la vista. Sorprendidos. Porque aquella decisión cambiaría todo. Y marcaría el inicio de la verdadera guerra entre los reencarnados. Fin del capítulo 32. Capítulo 33. La primera reencarnada, los celos de Koneko y la visitante que vino de otro mundo. El campo de entrenamiento Gremory había sido destruido. Otra vez. Y técnicamente, no era culpa de Ren. Bueno. No completamente. Fue completamente tu culpa, dijo Rías. Objeción. Denegada. Ni siquiera escuchaste mi defensa. No la necesito. Dictadura. Nobleza demoníaca. Corrigió Rías. Es prácticamente lo mismo. Akeno comenzó a reír. Koneko ocultó una sonrisa detrás de un dulce. Y por alguna razón, aquello hizo que Ren se sintiera extrañamente feliz. Porque después de todo lo ocurrido, después de Orión, después de Aion, después de Cronos, aquellos momentos normales tenían mucho valor. Muchísimo valor. 2 semanas después el entrenamiento había dado resultados. Resultados enormes. La armadura negra ahora cubría casi la mitad de su cuerpo cuando era invocada. Las alas de tormenta se habían vuelto más estables. Y la autoridad del desafío comenzaba a responder mejor. Todavía estaba muy lejos de dominarla. Pero al menos ya no explotaba accidentalmente cada 5 minutos. Lo cual era una mejora importante. Las expectativas estaban muy bajas. Comentó Kurot. Gracias. De nada. No era un agradecimiento. Lo sé. Club de investigación de lo oculto aquella tarde parecía completamente normal. Y precisamente por eso, resultó sospechosa. Muy sospechosa. Ren estaba leyendo. Asia organizaba documentos. Akeno preparaba té. Koneko comía dulces. Y Rías revisaba papeles. Todo era demasiado tranquilo. Algo malo va a pasar, murmuró Ren. Coincido, respondió Kurot. ¿Por qué? Porque tu vida es una tragedia cósmica. Gracias. De nada. Y entonces ocurrió. ¡Boom! Una explosión sacudió el edificio. Las ventanas vibraron. Las barreras mágicas se activaron. Y todos se pusieron de pie. Instintivamente. Porque aquello no era un accidente. No. Era una llegada.
Exterior. Cuando salieron, la encontraron. Una joven. Aparentemente de unos 18 años. Cabello blanco plateado. Ojos color amatista. Vestido negro. Y una espada enorme apoyada sobre el hombro. Pero lo más importante, era su energía. Porque no pertenecía a demonios. Ni ángeles. Ni dragones. Ni magos. Era algo completamente diferente. Y Ren la reconoció inmediatamente. No porque la hubiera visto antes. Sino porque sintió lo mismo que con Akira. La misma anomalía. La misma sensación. Oh, dijo Kurot. Oh, respondió Ren. Otro. La joven sonrió. Y caminó directamente hacia ellos. Ignorando completamente las barreras mágicas. Ignorando completamente la presión demoníaca de Rías. Ignorando absolutamente todo. Hasta detenerse frente a Ren. Silencio. Uno largo. Incómodo. Muy incómodo. Y entonces, la joven habló. Hola. Hola. Respondió Ren. Esto es raro. Muchísimo. Bien. Detrás de Ren, Kurot soltó un suspiro. Otra vez no. La presentación. La joven extendió una mano. Mi nombre es Lyra. Ren estrechó la mano. Ren. Lo sé. Claro. Todos te conocen. Eso tampoco me tranquiliza. Lo sé. ¿Por qué todos dicen eso? Porque sigues siendo raro. Eso fue ofensivo. Era la intención. Por primera vez, Ren comenzó a sospechar que todos los reencarnados tenían problemas. Muchos problemas. Mientras tanto, Koneko observaba. Silenciosamente. Muy silenciosamente. Demasiado silenciosamente. Y eso era una mala señal. Porque normalmente Koneko no reaccionaba demasiado. Pero ahora, algo le molestaba. No sabía exactamente qué. Solo sabía que no le gustaba ver a aquella chica sonriendo tanto a Ren. Y tampoco le gustaba que Ren le devolviera la sonrisa. Y definitivamente no le gustaba que parecieran conocerse aunque acabaran de presentarse. Aquello era extraño. Muy extraño. Koneko. Susurró a Keno. ¿Sí? Estás haciendo esa cara. ¿Qué cara? La cara de celos. Silencio. Completo. Porque Koneko casi dejó caer su dulce. No. Sí. No. Sí. No. Definitivamente sí. Por primera vez, Koneko se sonrojó. Solo un poco. Pero suficiente. Y Akeno comenzó a disfrutar aquello muchísimo. La verdadera razón. Finalmente, Lyra dejó de bromear. Y su expresión se volvió seria. Completamente seria. Lo suficiente para que todos notaran el cambio. No vine a socializar. Silencio. Eso es una pena. Dijo Ren. Lo sé. Entonces, ¿por qué viniste? La sonrisa desapareció completamente. Y por primera vez, la presión sobrenatural alrededor de Lyra aumentó. Muchísimo. Hasta el punto de sorprender incluso a Rías. Y aquello ya era impresionante. Porque alguien viene. El corazón de Ren se aceleró. Porque aquella frase jamás traía buenas noticias. Jamás. ¿Quién? Lyra observó el cielo. Pensativa. Y entonces respondió. El más peligroso de todos los reencarnados. El silencio cayó sobre el lugar. Porque incluso Akira había mencionado enemigos. Pero la forma en que Lyra habló, era diferente. Mucho más seria. Mucho más preocupada. Y eso significaba algo. Algo muy malo. ¿Qué tan peligroso? Preguntó Ren. La joven lo observó directamente. Y por primera vez, pareció genuinamente preocupada. Lo suficientemente peligroso como para haber matado a otros reencarnados. El mundo pareció detenerse. Porque aquella era la primera vez que escuchaban algo así. Y la guerra que parecía lejana, acababa de volverse personal. Fin del capítulo 33. Capítulo 34. El cazador de reencarnados, la primera misión conjunta y los sentimientos que ya no pueden ocultarse. El ambiente dentro del club de investigación de lo oculto cambió por completo. La noticia de Lyra había destruido cualquier sensación de tranquilidad. Un reencarnado asesino. Uno que había matado a otros. Uno lo suficientemente peligroso como para que Lyra cruzara dimensiones para advertirles. Aquello ya no era un simple conflicto. Era una guerra.
Y por primera vez, Ren comprendió que algunos de los reencarnados no buscaban sobrevivir. Buscaban dominar. Club de investigación de lo oculto. Nadie habló durante varios segundos. Asia parecía preocupada. Akeno había dejado de sonreír. Incluso Koneko había olvidado sus dulces. Y eso era extremadamente grave. ¿Cuántos?, preguntó Ren. Lira bajó la mirada. Y la respuesta llegó lentamente. 5. Silencio. Completo. Porque aquello era peor de lo esperado. Mucho peor. ¿5 reencarnados?, preguntó Rías. Sí. ¿Los mató él? Sí. El aire pareció volverse más pesado. Porque aquello significaba una cosa. A diferencia de Ren. A diferencia de Akira. A diferencia de Lira. Ese hombre había decidido utilizar su ventaja para eliminar a los demás. Y eso lo convertía en una amenaza completamente distinta. El nombre Ren cruzó los brazos. ¿Cómo se llama? Lira tardó unos segundos en responder. Como si incluso pronunciar aquel nombre le desagradase. Kael. Kurot reaccionó inmediatamente. Maldición. El corazón de Ren dio un salto. ¿Lo conoces? No. Entonces, ¿por qué dijiste eso? Porque los tipos llamados Kael siempre son problemas. Eso no tiene ningún sentido. Y aún así tengo razón. Por desgracia, nadie pudo demostrar que estaba equivocado. Más tarde la reunión terminó 2 horas después. Y las conclusiones eran simples. Terribles. Pero simples. Kael era una amenaza. Y tarde o temprano aparecería. La única diferencia era decidir si ellos lo encontrarían primero. O si él los encontraría a ellos. Azotea del edificio aquella noche, Ren necesitaba pensar. Por eso había subido solo. O al menos, eso creía. Porque alguien más apareció. Rías. La joven demonio caminó lentamente hasta situarse a su lado. Y durante varios segundos, ninguno habló. Simplemente observaron la ciudad. Las luces. El viento. La tranquilidad. Una tranquilidad que probablemente no duraría mucho. Tienes una mala costumbre, dijo Rías finalmente. ¿Cuál? Cargar con todo tú solo. Ren sonrió. Podría decir lo mismo de ti. Eso no cuenta. ¿Por qué? Porque soy yo. Argumento impecable. Lo sé. Por alguna razón, ambos comenzaron a reír. Y durante un instante, la guerra pareció lejana. Muy lejana. Una verdad incómoda. Rías observó a Ren de reojo. Y algo dentro de ella comenzó a cansarse. Porque llevaba semanas intentando ignorarlo. Semanas intentando convencerse de que no significaba nada. Semanas intentando actuar como si todo fuera normal. Y ya no podía. Simplemente no podía. Porque cada vez que Ren desaparecía, se preocupaba. Cada vez que peleaba, tenía miedo. Y cada vez que resultaba herido, le dolía. Mucho más de lo que debería. Ren. ¿Sí? Por primera vez, la heredera Gremori dudó. Y eso era extremadamente raro. Porque Rías rara vez dudaba. Prométeme algo. El tono hizo que Ren se pusiera serio. Inmediatamente. ¿Qué ocurre? Los ojos azules de Rías se encontraron con los suyos. Y durante unos segundos, pareció que el resto del mundo desaparecía. Prométeme que volverás. Silencio. Porque aquellas palabras significaban mucho más de lo que aparentaban. Muchísimo más. Y ambos lo sabían. Ren la observó. Y por primera vez, comprendió completamente el miedo que había detrás de aquella petición. No era la preocupación de una amiga. No solamente. Era algo más profundo. Algo más personal. Algo que estaba creciendo cada día. Volveré. Respondió. Y esta vez no fue una broma. No fue una respuesta ligera. Fue una promesa. Una promesa real. Y por alguna razón, aquello hizo sonreír a Rías. Una sonrisa pequeña. Pero hermosa. Mientras tanto, a varios kilómetros de Kuo. En un edificio abandonado. Una figura observaba múltiples pantallas. Pantallas que mostraban a Ren. A Lira. A Akira. Y a otros nombres. Otros objetivos. Otros reencarnados. La figura sonrió. Una sonrisa fría. Vacía. Peligrosa. Y lentamente cerró una carpeta. En ella aparecían 6 nombres. 5 estaban marcados. Como completados. Solo uno permanecía abierto.
Ren Astrael. Los ojos del hombre brillaron. Y por primera vez, pronunció una frase que hizo estremecerse incluso a la oscuridad del lugar. Finalmente te encontré. Porque Kael, el cazador de reencarnados, ya se estaba moviendo. Y la próxima vez que apareciera, no sería para observar. Sería para matar. Fin del capítulo 34. Capítulo 35. Kael, el rey de los reencarnados, y la noche en que Ren conoció a su rival 3 días después. La tensión en Q había aumentado. Aunque la vida seguía avanzando. Las clases continuaban. Los demonios seguían cumpliendo misiones. Y el club de investigación de lo oculto intentaba mantener cierta normalidad. Intentaba. Porque cada uno sabía que algo se acercaba. Algo peligroso. Algo inevitable. Kael. El nombre aparecía constantemente en sus pensamientos. Y cuanto más descubrían sobre él, peor se volvía la situación. Club de investigación de lo oculto. Akira había traído información. Mucha información. Y ninguna era buena. No pelea por diversión. Explicó. No busca fama. No busca poder político. No busca seguidores. ¿Entonces qué busca?, preguntó Ren. Silencio. Akira lo observó. Y respondió. Ser el único. El ambiente se volvió pesado. Porque aquella respuesta era simple. Y precisamente por eso, resultaba aterradora. Quiere eliminar a todos los reencarnados, dijo Lida. Sí. ¿Por qué?, preguntó Asia. Akira cerró lentamente los ojos. Y respondió. Porque cree que somos un error. Silencio. Eso es irónico, murmuró Ren. Mucho, confirmó Kurot. Esa misma noche Ren no podía dormir. Algo lo molestaba. Una sensación. Una intuición. Una advertencia. Y después de todo lo ocurrido últimamente, había aprendido a no ignorar esas sensaciones. Por eso estaba caminando por la ciudad. Intentando despejar la mente. Intentando pensar. Intentando encontrar tranquilidad. Lo que encontró fue un problema. Porque una presencia apareció. De repente. Sin previo aviso. Sin explosiones. Sin energía. Sin presión sobrenatural. Y precisamente por eso resultó aterradora. Porque alguien capaz de acercarse a él sin que Kurot lo detectara, no podía ser normal. Absolutamente no. Por fin. Dijo una voz. Ren se detuvo. Y lentamente levantó la vista. Un hombre estaba sentado sobre una farola. Como si aquello fuera perfectamente normal. Cabello negro. Ojos dorados. Una sonrisa tranquila. Y una presencia imposible de leer. Te encontré. El corazón de Ren se aceleró. Porque inmediatamente lo supo. Instinto. Autoridad. Intuición. Todo gritó la misma respuesta. Kael. El encuentro. El hombre saltó al suelo. Aterrizando suavemente. Como si la gravedad no significara nada. Y entonces comenzó a caminar. Tranquilamente. Sin miedo. Sin tensión. Como alguien que ya conocía el resultado. Debo admitir algo. Dijo. Me decepcionaste. Silencio. Ren parpadeó. ¿Qué? Esperaba más. Eso fue ofensivo. Era la intención. Por primera vez, Kael sonrió. Y aquella sonrisa hizo que Ren sintiera escalofríos. Porque era sincera. Pero completamente vacía. Mundo interior. Kurot observaba. Y por primera vez en mucho tiempo, permanecía completamente serio. Ten cuidado. Lo sé. No. Los ojos del dragón se estrecharon. No lo entiendes. Aquello hizo que Ren se tensara. Porque Kurot no hablaba así. Jamás. ¿Qué ocurre? Silencio. Y finalmente llegó la respuesta. Es más fuerte que tú. El corazón de Ren se hundió. Porque ya imaginaba eso. Pero la siguiente frase fue peor. Mucho peor. Muchísimo más fuerte. Kael el hombre observó la ciudad. Pensativo. Y luego volvió a mirar a Ren. ¿Sabes? Pensé que serías diferente. ¿Diferente cómo? Kael sonrió. Y aquella sonrisa parecía casi triste. Casi. Como Astrael. Silencio. Completo. Porque aquella respuesta fue inesperada. Muy inesperada. ¿Lo conocías? No personalmente. Entonces, pero conocí sus historias.
Los ojos dorados brillaron. Y por eso quería conocerte. Aquello hizo que Ren se confundiera. Porque nada de aquello encajaba. Absolutamente nada. Según Lyra, Kael era un asesino. Según Akira, era un monstruo. Según todos, era la mayor amenaza entre los reencarnados. Y sin embargo, estaba allí. Hablando. Nada más. La verdad, entonces Kael suspiró. Y por primera vez, pareció cansado. Realmente cansado. No quería que fueras tú. El corazón de Ren dio un salto. ¿Qué? El heredero. Silencio. Porque aquella frase tenía demasiado peso. Demasiado significado. Y Kael continuó. Porque ahora tendré que matarte. ¡Boom! La presión explotó. La calle se agrietó. Los edificios temblaron. Y por primera vez, Ren sintió el verdadero poder de Kael. Era absurdo. Ridículo. Monstruoso. Mucho más fuerte que Lyra. Mucho más fuerte que Akira. Incluso más fuerte que algunos demonios de alto rango. Y aquello era solo una fracción. Solo una fracción. La autoridad reacción a la llama negra dentro de Ren comenzó a arder. Instintivamente. Como si reconociera algo. Como si reconociera a Kael. Y entonces ocurrió algo imposible. La autoridad mostró una visión. Una única visión. Un futuro. Un futuro donde Kael estaba de pie sobre un campo de batalla. Solo. Cubierto de sangre. Llorando. Mientras sostenía el cuerpo sin vida de alguien. Y por primera vez, Ren comprendió algo. Kael no estaba matando por placer. No. Estaba intentando evitar algo. Algo tan terrible, que prefería convertirse en un monstruo antes que permitirlo. Y aquello lo cambiaba todo. Absolutamente todo. Porque por primera vez, Ren no vio un villano. Vio una tragedia. Y las tragedias siempre eran más peligrosas. Muchísimo más peligrosas. Fin del capítulo 35. Capítulo 36. La visión del futuro, la batalla contra Kael y el primer beso bajo la tormenta. La presión seguía cubriendo la ciudad. Las calles estaban vacías. El viento rugía entre los edificios. Y frente a Ren, Kael permanecía inmóvil. Ninguno atacó. Todavía. Porque algo había cambiado. La visión. Aquella extraña imagen que la autoridad le había mostrado. El Kael del futuro. El Kael que lloraba. El Kael que había perdido algo importante. Y por primera vez, Ren dudó. Porque ya no estaba seguro de estar viendo a un enemigo. ¿La conversación, qué viste? Preguntó Kael de repente. Ren se congeló. ¿Qué? Los ojos dorados del reencarnado se estrecharon. La autoridad reaccionó. Silencio. ¿Lo notaste? Por supuesto. Kael soltó una pequeña risa. Una risa sin alegría. Así que te mostró algo. El corazón de Ren comenzó a latir con fuerza. Porque aquella respuesta confirmaba algo. Kael sabía exactamente qué era la autoridad. Y probablemente sabía mucho más de lo que estaba diciendo. ¿Quién era? Preguntó Ren. La sonrisa desapareció. Inmediatamente. No hagas esa pregunta. ¿Por qué? Porque todavía no estás preparado para la respuesta. Por alguna razón, aquello sonó completamente sincero. Y precisamente por eso resultó inquietante. Muchísimo. El ataque de repente, Kael desapareció. ¡Boom! La calle explotó. Los reflejos de Ren reaccionaron al instante. La armadura negra apareció. Las alas surgieron. Y apenas logró bloquear el golpe. ¡Boom! Una onda expansiva atravesó varios edificios. Las ventanas explotaron. Las farolas se doblaron. Y Ren salió disparado. Atravesando una pared. Luego otra. Y finalmente una tercera. Maldición. Te dije que era más fuerte. Rugió Kurot. Ya lo noté. Por primera vez desde Orión, Ren estaba luchando contra alguien que realmente podía aplastarlo. Y lo peor, era que Kael no parecía estar esforzándose. Ni siquiera un poco. Kael el reencarnado observó el polvo levantarse. Pensativo. Tranquilo. Y por alguna razón, parecía triste. Sigues siendo demasiado débil. Murmuró. Entonces avanzó. Paso a paso. Como una sentencia. Como alguien que ya conocía el resultado. Y precisamente aquello enfureció a Ren. Porque le recordó algo. A sí mismo.
a cómo había tratado a algunos enemigos menores. Y ahora estaba del otro lado. Y no le gustaba nada. Autoridad del desafío, la llama negra rugió. ¡Boom! Miles de líneas aparecieron. Futuros. Posibilidades. Opciones. Y Ren observó todas. Miles. Millones. Pero ninguna terminaba bien. Ninguna. Derrota. 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 Más derrota. Esto no ayuda. Busca mejor. Dijo Kurot. No hay ninguna victoria. Entonces busca una oportunidad. Silencio. Porque aquellas palabras le recordaron a Astrael. Y de repente, comprendió. La autoridad no buscaba victorias. Buscaba posibilidades. Y encontró una. Pequeña. Ridículamente pequeña. Pero existía. El contraataque. ¡Boom! Los relámpagos negros explotaron. Y por primera vez, Ren golpeó a Kael. Directamente. El impacto atravesó varios edificios. La calle se partió. Y una enorme nube de polvo cubrió la zona. Silencio. Ren respiraba con dificultad. Porque había utilizado todo. Absolutamente todo. Y cuando el polvo desapareció, Kael seguía allí. Intacto. Completamente intacto. Ah. Dijo. Eso estuvo mejor. Voy a matarte. Lo dudo. Déjame soñar. Eso sí puedes hacerlo. Por primera vez, Kael sonrió de verdad. Y aquello resultó extrañamente aterrador. La interrupción justo cuando la batalla iba a continuar, una gigantesca barrera roja apareció. ¡Boom! Separando a ambos. Y una figura descendió del cielo. Cabello rojo. Ojos azules. Vestido carmesí. Rías. Su energía demoníaca cubría la zona. Y por primera vez, parecía realmente enfadada. Muy enfadada. Apártate de él. Silencio. Kael observó a la heredera Gremory. Y luego sonrió. Interesante. Te lo diré una sola vez. La presión demoníaca explotó. Y toda la ciudad tembló. Aléjate de Ren. El corazón de Ren dio un salto. Porque aquella frase fue pronunciada sin vacilar. Sin pensar. Sin esconder nada. Y por primera vez, comprendió exactamente cuánto significaba él para ella. Más tarde, sorprendentemente, Kael se retiró. Sin luchar. Sin insistir. Sin intentar terminar el combate. Y antes de desaparecer, miró una última vez a Ren. Hazte más fuerte. Silencio. Porque la próxima vez, los ojos dorados brillaron. Y durante un segundo, la tristeza regresó. No podré detenerme. Y desapareció. Esa noche la lluvia comenzó a caer. Suavemente. Tranquilamente. Como si el mundo intentara calmarse. Y en la azotea del club, Ren observaba la ciudad. Pensando. Demasiadas preguntas. Demasiados misterios. Demasiados problemas. Siempre haces esto. Dijo una voz detrás de él. Rías. Otra vez. Y por alguna razón, aquello le hizo sonreír. Durante varios minutos hablaron. De cosas simples. Normales. Por primera vez en mucho tiempo. Y cuando la conversación terminó, Rías dio un paso adelante. Luego otro. Y finalmente se detuvo frente a él. Muy cerca. Demasiado cerca. Ren. ¿Sí? Los ojos azules de la joven se encontraron con los suyos. Y durante unos segundos, ninguno habló. Porque ya no hacía falta. Porque ambos entendían. Y porque ninguno quería seguir ignorándolo. La lluvia continuó cayendo. Y lentamente, Rías tomó su rostro entre las manos. Idiota. Susurró. Probablemente. Muchísimo. Gracias. No era un cumplido. Lo sé. Y finalmente, Rías lo besó. Suave. Breve. Sincero. Bajo la lluvia. Bajo las luces de Kuo. Y bajo un cielo que parecía haber olvidado por unos minutos la guerra que se acercaba. Porque incluso en medio de profecías, arquitectos, reencarnados y monstruos capaces de destruir mundos, todavía existía espacio para algo tan simple como enamorarse. Y para Ren Astrael, aquella fue la primera victoria real que consiguió en mucho tiempo. Fin del capítulo 36. Capítulo 37. Los celos de una necómata. La segunda autoridad y la verdad que Kael ocultaba la mañana siguiente fue un desastre. Un desastre absoluto.
Y todo comenzó porque alguien vio algo. Alguien muy observador. Alguien muy peligrosa. Alguien que jamás dejaba pasar detalles. Akeno y Mejima. Ara, Ren sintió un escalofrío. Inmediatamente. Porque conocía perfectamente aquel tono. Y jamás significaba nada bueno. Club de investigación de lo oculto, todos estaban reunidos. Asia organizaba documentos. Kiba estaba leyendo. Koneko comía dulces. Rias intentaba actuar con normalidad. Intentaba. Porque estaba completamente sonrojada. Y aquello era extremadamente sospechoso. Presidenta. Dijo Akeno. ¿Sí? ¿Dormiste bien? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Completamente segura? Akeno. ¿Sí? Cállate. La vicepresidenta comenzó a reír. Y entonces, todos comprendieron. Bueno. Casi todos. Porque Asia tardó algunos segundos más. Oh. Oh. Confirmó Akeno. Oh. El rostro de Asia se puso completamente rojo. Y Kiba decidió mirar por la ventana para evitar involucrarse. Una decisión inteligente. Muy inteligente. Mientras tanto Koneko permanecía inmóvil. Completamente inmóvil. Y aquello resultaba aterrador. Mucho más aterrador que sus expresiones normales. Porque cuando Koneko guardaba silencio, significaba que estaba pensando. Y cuando pensaba demasiado, algo ocurría. Algo peligroso. Muy peligroso. Koneko. Dijo Akeno. ¿Sí? Estás haciendo esa cara otra vez. ¿Qué cara? La cara de celos. Silencio. Completo. No. Sí. No. Sí. No. Definitivamente sí. Por segunda vez en pocas semanas, Koneko se sonrojó. Y por segunda vez, Akeno disfrutó enormemente el espectáculo. Ren naturalmente, no entendía nada. ¿Por qué todos me miran? Porque eres idiota. Respondió Kurot. Gracias. De nada. Eso tampoco era un agradecimiento. Lo sé. Empiezo a odiarte. Mentira. Sí. No. Tal vez. Exacto. Esa misma tarde, sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Porque Akira apareció. Y cuando apareció, siempre traía malas noticias. Siempre. Tenemos un problema. Ya no me impresiona esa frase. Dijo Ren. Debería. ¿Por qué? Akira observó directamente a Ren. Y su expresión se volvió seria. Muy seria. Kael no está cazando reencarnados. Silencio. Porque aquella afirmación contradijo todo. Absolutamente todo. ¿Qué? Preguntó Lira. No está eliminándolos. Yo vi los cuerpos. Lo sé. Entonces, Akira apretó los puños. Y por primera vez, parecía genuinamente frustrado. Porque alguien está manipulando la historia. El corazón de Ren se aceleró. Porque aquellas palabras sonaban familiares. Demasiado familiares. Destino. Arquitectos. Líneas temporales. Posibilidades. Todo parecía conectado. La segunda visión aquella noche, mientras intentaba dormir, la autoridad reaccionó. Sin previo aviso. ¡Boom! El mundo desapareció. Y Ren volvió a encontrarse en aquel espacio lleno de líneas. Millones de posibilidades. Millones de futuros. Millones de caminos. Pero esta vez era diferente. Porque algo brillaba. A lo lejos. Una luz plateada. Mucho más brillante que las demás. Y cuando Ren se acercó, la vio. Una puerta. Gigantesca. Antigua. Cubierta de runas. Y grabado en ella, había un símbolo. El mismo símbolo que Astrael llevaba en su armadura. ¿Qué es esto? Kurot apareció a su lado. Y por primera vez, el dragón se quedó completamente inmóvil. No. ¿Qué? No puede ser. El corazón de Ren se aceleró. Porque aquella respuesta era muy mala señal. Muy mala señal. Kurot. Esa puerta, silencio. Y finalmente llegó la respuesta. Es la cámara de las autoridades. El mundo pareció detenerse. Porque incluso sin entender completamente, Ren sabía que aquello era importante. Muy importante. ¿Qué significa? Kurot observó la enorme puerta. Y lentamente respondió. Significa que existe una segunda autoridad.
¡Boom! La puerta comenzó a abrirse. Lentamente. Y una energía desconocida emergió desde el interior. Más antigua que los dioses. Más antigua que los dragones. Y por primera vez desde que conoció a Astrael, Ren sintió algo parecido al miedo. Porque estaba a punto de descubrir otro fragmento del verdadero legado de Astrael. Y algo le decía que aquella revelación cambiaría absolutamente todo. En otro lugar Kael observaba el cielo nocturno. Solo. Completamente solo. Y por primera vez, sacó una fotografía. Una fotografía vieja. Dañada. Gastada por el tiempo. En ella aparecía una joven sonriendo. Y durante unos segundos, la máscara del asesino desapareció. Completamente. Todavía no. Susurró. Todavía no puedo perder. Porque la verdad era mucho más complicada de lo que todos imaginaban. Y Kael estaba luchando una guerra que nadie más podía ver. Fin del capítulo 37. Capítulo 38. La cámara de las autoridades, el pasado de Kael y la segunda confesión. La enorme puerta continuó abriéndose. Lentamente. Como si hubiera permanecido cerrada durante eternidades. Como si cada centímetro requiriera una cantidad absurda de poder. Como si incluso la realidad tuviera dificultades para permitir que existiera. Y Ren observaba. Sin apartar la mirada. Porque instintivamente sabía una cosa. Aquello estaba relacionado con Astrael. Con su desaparición. Con los arquitectos. Y probablemente con el destino de todos los reencarnados. El espacio de las autoridades. ¡Boom! La puerta terminó de abrirse. Y lo que apareció detrás dejó sin palabras incluso a Kurot. Un océano. Infinito. Cubierto por miles de luces flotantes. Miles. No. Millones. Cada una diferente. Cada una brillante. Cada una poderosa. Y cada una representando algo. Un concepto. Una ley. Una autoridad. Esto es imposible. Murmuró Ren. Lo era. Respondió Kurot. Lo era. Hasta que Astrael encontró este lugar. Silencio. Porque aquella frase era enorme. Y también aterradora. Muchísimo. Entonces, sí. Los ojos del dragón observaron el océano. Y por primera vez, parecía recordar algo. Algo antiguo. Algo importante. Aquí comenzó todo. La segunda autoridad. De repente, una de las luces reaccionó. Solo una. Una llama plateada. Mucho más brillante que las demás. Y comenzó a acercarse. Lentamente. Como si estuviera observándolo. Como si lo estuviera evaluando. Y aquello puso nervioso incluso a Ren. Porque ser juzgado por una ley cósmica no era precisamente una experiencia agradable. ¿Qué hace? Te está observando. Eso tampoco ayuda. Lo sé. Todos siguen diciendo eso. Porque sigue siendo verdad. Voy a empezar a cobrar por usar esa frase. Por primera vez, Kurot soltó una carcajada. Una carcajada real. Y aquello sorprendió incluso a Ren. Mundo real. Mientras tanto, en Kuo. Rias estaba preocupada. Muy preocupada. Porque Ren llevaba varias horas inconsciente. Y aquello no era normal. Bueno. Era relativamente normal para Ren. Pero seguía sin gustarle. ¿Sigue así? Preguntó Asia. Sí. ¿Está bien? Rias observó el rostro dormido del joven. Y suspiró. Espero que sí. Aquella respuesta fue más honesta de lo que pretendía. Mucho más. Y Ake no lo notó inmediatamente. Naturalmente. Ara. No empieces. No dije nada. Precisamente por eso me preocupa. Ake no comenzó a reír. Y por primera vez, incluso Koneko sonrió. Pequeñamente. Pero sonrió. Kael a cientos de kilómetros de allí. El llamado cazador de reencarnados observaba el amanecer. Solo. Como siempre. Y la vieja fotografía seguía en sus manos. La fotografía de aquella chica. La chica que aparecía en sus recuerdos. La chica por la que había comenzado todo. Alia. Susurró. Y por primera vez, la verdad comenzó a revelarse. Hace años una visión apareció. Una visión enviada por la autoridad. Y Ren pudo verla. Como si fuera un recuerdo. Como si estuviera allí. Como si estuviera viviendo el pasado de Kael. Una joven reía. Una joven de cabello plateado. Ojos verdes. Y una sonrisa brillante.
Alia. La persona más importante para Kael. La persona que amaba. La persona que perdió. Porque detrás de aquella imagen, había sangre. Había destrucción. Había muerte. Y una sombra gigantesca devorando el mundo. El devorador. La verdad. Ren observó la visión. Y poco a poco comenzó a comprender. Kael no estaba huyendo. Kael no estaba matando por ambición. Kael no estaba buscando poder. Estaba intentando cambiar algo. Desesperadamente. Y aquello lo volvía mucho más peligroso. Porque una persona desesperada podía hacer cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. El despertar de vuelta en la cámara de las autoridades, la llama plateada finalmente llegó frente a Ren. Y entonces habló. Sí. Habló. ¿Eres digno? Silencio. Completo. Porque aquella no era una pregunta que esperaba escuchar. ¿Perdón? ¿Eres digno? Repitió. Eso es muy directo. Responde. Ren permaneció en silencio. Pensando. Porque aquella pregunta tenía peso. Muchísimo peso. Y finalmente respondió. Probablemente no. Silencio. La llama permaneció inmóvil. Y entonces, comenzó a brillar. Más. Y más. Y más. Hasta iluminar todo el océano. Respuesta aceptada. ¡Boom! El mundo explotó. Y la segunda autoridad despertó. Esa misma noche cuando Ren abrió los ojos, lo primero que vio fue a Rías. Sentada junto a él. Dormida. Apoyada en la cama. Como si hubiera permanecido allí durante horas. Esperándolo. Y por alguna razón, aquello provocó algo extraño en su pecho. Algo cálido. Algo sincero. Y cuando Rías abrió lentamente los ojos, sus miradas se encontraron. Durante varios segundos. Ninguno habló. Porque no hacía falta. Porque ambos entendían. Y porque cada día resultaba más difícil ocultarlo. Finalmente, Rías sonrió. Una sonrisa pequeña. Hermosa. Y completamente sincera. Bienvenido de vuelta. El corazón de Ren se aceleró. Y por primera vez, no fue por una batalla. No fue por una autoridad. No fue por un arquitecto. Fue simplemente por ella. Y aquello resultó más aterrador que cualquier enemigo que hubiera enfrentado. Fin del capítulo 38. Capítulo 39. La segunda autoridad, la última verdad de Kael y la guerra contra el devorador. Cuando Ren abrió completamente los ojos, comprendió algo. Ya no quedaba tiempo. La sensación era clara. Instintiva. Profunda. Como si la propia autoridad estuviera advirtiéndole. Como si el universo estuviera preparándose para algo. Algo enorme. Algo inevitable. Y por primera vez desde que llegó a High School de XD, Ren sintió que el final estaba cerca. Enfermería del Club Ria seguía sentada junto a él. Y por primera vez en mucho tiempo, no intentó ocultar su preocupación. Porque ya no tenía sentido. Después de todo lo ocurrido. Después de Orión. Después de los arquitectos. Después de Kael. Después del beso. Ambos sabían perfectamente lo que sentían. Y fingir lo contrario comenzaba a resultar ridículo. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó Ren. 2 días. Eso parece un récord personal. No lo es. Eso es preocupante. Muchísimo. Por primera vez, Rías soltó una pequeña risa. Y Ren sonrió. Porque escucharla reír siempre hacía que todo pareciera un poco más fácil. Solo un poco. Pero suficiente. La segunda autoridad, sin embargo, no tardó en sentirla. La nueva presencia dentro de su alma. La nueva llama. La nueva ley. Y cuando cerró los ojos, la vio. Una llama plateada. Flotando junto a la autoridad del desafío. Y esta vez, comprendió su nombre. Segunda autoridad Astrael. La autoridad de la conexión. Silencio. Porque incluso sin entenderla completamente, Ren sintió su significado. No era una autoridad para destruir. No era una autoridad para dominar. No era una autoridad para vencer. Era una autoridad para unir. Aliados. Almas. Destinos. Esperanzas. Y por primera vez, comprendió algo sobre Astrael. Nunca había luchado solo. Jamás. La llegada ¡boom! Una explosión sacudió Kuo. La barrera demoníaca tembló. Las alarmas mágicas se activaron.
Y todos se pusieron en movimiento. Inmediatamente. Porque conocían esa energía. Todos la conocían. Kael. Exterior de Kuo. Cuando Ren llegó, lo encontró. De pie sobre un edificio. Observando el horizonte. Y por primera vez, no parecía un asesino. No parecía un enemigo. Parecía un hombre agotado. Un hombre que llevaba demasiado tiempo luchando. Demasiado tiempo solo. Viniste. Dijo Kael. Tú también. Supongo. Silencio. El viento atravesó la ciudad. Y durante unos segundos, ninguno habló. Porque ambos sabían que aquella conversación era importante. Probablemente la más importante hasta ahora. La verdad, Kael cerró los ojos. Y por primera vez, la máscara desapareció completamente. Yo vi el final. El corazón de Ren dio un salto. Porque inmediatamente comprendió. La visión. La fotografía. Alia. Todo estaba conectado. ¿Qué final? Kael observó el cielo. Y la respuesta llegó lentamente. El verdadero. Silencio. Vi al devorador destruirlo todo. La ciudad. Los demonios. Los ángeles. Los dragones. Los arquitectos. Los mundos. Las líneas temporales. Todo. Y por primera vez, el miedo apareció en su voz. Un miedo auténtico. Profundo. Humano. Vi morir a Alia. Los ojos dorados temblaron. Solo un instante. Pero Ren lo vio. Vi morir a todos. Silencio. Completo. Porque finalmente comprendió. Todo. Kael no estaba intentando ganar. Kael estaba intentando evitar el final. Y había fracasado tantas veces, que ya no sabía qué más hacer. El proyecto Génesis, Cronos me mostró futuros. Continuó. Miles. Millones. Y en todos ellos, la sonrisa desapareció. El devorador ganaba. El corazón de Ren se tensó. Porque aquello explicaba muchas cosas. Demasiadas. Entonces comenzaste a matar reencarnados. No. Ren parpadeó. ¿Qué? Intenté salvarlos. Silencio. Pero alguien llegó antes que yo. El mundo pareció detenerse. Porque aquella frase cambiaba todo. Absolutamente todo. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Kael se volvieron fríos. Peligrosamente fríos. Y pronunció un nombre. Un único nombre. Uno que hizo reaccionar violentamente a ambas autoridades. Cronos. ¡Boom! Las llamas negra y plateada explotaron dentro del alma de Ren. Porque acababa de descubrir algo imposible. Algo que nadie esperaba. Algo que cambiaba completamente la historia. El verdadero enemigo nunca había sido Kael. Y tal vez, ni siquiera era el devorador. El comienzo de la guerra. En ese mismo instante, el cielo se rompió. Una grieta mucho más grande que todas las anteriores apareció sobre el planeta. Miles de kilómetros de largo. Visible desde todo el mundo. Y desde ella, comenzó a emerger algo. Una oscuridad infinita. Una hambre imposible. Un vacío absoluto. El devorador. Finalmente. Había llegado. Kael observó el cielo. Ren observó el cielo. Y por primera vez, ambos estaban del mismo lado. Porque la guerra final acababa de comenzar. Y el destino de todos los mundos dependería de lo que ocurriera después. Fin del capítulo 39. Próximo. Capítulo 40, final, la última batalla de Ren Astrael, el destino de los mundos y el epílogo de High School de XD. Capítulo 40, la última batalla de Ren Astrael, el destino de los mundos y el epílogo. El cielo desapareció. No se oscureció. No se cubrió de nubes. No cambió de color. Simplemente desapareció. Porque el devorador había llegado. Y cuando una existencia capaz de consumir realidades completas aparecía, conceptos como cielo, tierra o distancia dejaban de tener significado. La oscuridad cubrió el mundo. Los océanos rugieron. Las dimensiones comenzaron a fracturarse. Y millones de seres alrededor del universo sintieron exactamente lo mismo. Miedo. Un miedo primitivo. Un miedo absoluto. El miedo al final. Todos observaban el cielo. Rías. Akeno. Koneko. Asia. Kiba. Akira. Lira. Kael. Todos. Y por primera vez, nadie tenía una respuesta. Porque aquello superaba cualquier cosa que hubieran imaginado. Muchísimo. El devorador no tenía forma.
No tenía rostro. No tenía cuerpo. Era un vacío. Una ausencia. Una negación. Y precisamente por eso resultaba tan aterrador. Porque donde pasaba, la realidad dejaba de existir. Las estrellas desaparecían. Las dimensiones colapsaban. Los conceptos eran borrados. Como si jamás hubieran existido. Los arquitectos entonces ocurrió algo inesperado. Aion apareció. Luego Xronos. Y después, otros arquitectos. Docenas. Cientos. Todos observando al devorador. Y por primera vez, Ren comprendió algo. Ellos también tenían miedo. Porque incluso para seres como ellos, aquella existencia representaba el final. El último mensaje, la llama negra brilló. Luego la plateada. Y finalmente apareció una tercera luz. Una luz dorada. Pequeña. Suave. Familiar. Astrael. Susurró Ren. Y por primera vez desde el recuerdo, escuchó su voz. Hola otra vez. Llegas tarde. Lo sé. ¿Tienes algún plan? Silencio. Más o menos. Eso no me tranquiliza. Lo sé. Ren sonrió. Porque incluso al final, Astrael seguía siendo Astrael. La tercera autoridad, la luz dorada, flotó frente a él. Y finalmente reveló su nombre. Tercera autoridad, Astrael. La autoridad de la esperanza. ¡Boom! Las tres autoridades resonaron. Desafío. Conexión. Esperanza. Y por primera vez, Ren comprendió el verdadero legado de Astrael. No era fuerza. No era poder. No era destrucción. Era la capacidad de seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Todos juntos, la segunda autoridad despertó completamente. Y por primera vez, Ren sintió las almas de todos. Rías. Akeno. Koneko. Asia. Kiba. Akiba. Lira. Kael. Miles. Millones. Conectados. Unidos. Y comprendió algo. Nunca había sido una batalla para un héroe. Jamás. Era una batalla para todos. Kael el reencarnado observó el cielo. Y por primera vez en años, sonrió. Una sonrisa real. Porque finalmente entendía. No estaba solo. Nunca lo había estado. Alia. Susurró. Y por primera vez, dejó de cargar el peso por sí mismo. La batalla final, la guerra duró minutos. Y también eternidades. Porque cuando se lucha a nivel conceptual, el tiempo deja de tener sentido. Las autoridades chocaron. Los arquitectos lucharon. El devorador avanzó. Y Ren cayó. Una vez. 10 veces. 100 veces. Miles de veces. Y cada vez volvió a levantarse. Porque esa era la esencia del desafío. Porque esa era la esencia de la esperanza. Porque esa era la esencia de Astrael. Y finalmente, el devorador se detuvo. Por primera vez. Porque había encontrado algo que no podía comprender. Algo que jamás había logrado consumir. La voluntad de seguir adelante. El final no hubo una explosión gigantesca. No hubo un golpe definitivo. No hubo una técnica secreta. Simplemente, el devorador dejó de avanzar. Y poco a poco, comenzó a desaparecer. Como una marea retrocediendo. Como una noche terminando. Como un final que había sido desafiado. Y entonces, la oscuridad desapareció. El cielo regresó. Las estrellas volvieron a existir. Y el universo siguió adelante. 5 años después, una tarde tranquila. Una tarde normal. Algo que Ren había aprendido a valorar muchísimo. El mundo había cambiado. Los arquitectos ya no intervenían. Las grietas dimensionales habían desaparecido. Y por primera vez en incontables eras, existía paz. Club de investigación de lo oculto, bueno. Más o menos. Porque dentro del club seguía habiendo caos. Principalmente romántico. Y gran parte de la culpa era de Ren. No es mi culpa. Sí lo es. Dijo Rías. Definitivamente sí. Añadió Akeno. Sí. Confirmó Koneko. Traidores. Culpable. Dijo Kurot. Tú también. Por supuesto. Rías 5 años después, seguía siendo la persona más importante para él. La primera. La que estuvo allí durante todo el camino. La que creyó en él cuando ni siquiera él mismo estaba seguro. Y cada vez que sus ojos se encontraban, Ren seguía sintiendo exactamente lo mismo.
Akeno seguía disfrutando hacerlo sufrir. Muchísimo. Y probablemente jamás cambiaría. Koneko ya no ocultaba sus sentimientos. Bueno. No tanto. Y aquello seguía siendo adorable. Aunque jamás admitiría haber pensado eso. Porque quería seguir viviendo. Kael finalmente encontró paz. Y después de años de lucha, pudo dejar atrás el pasado. No olvidarlo. Pero sí seguir adelante. Akira y Lira continuaron explorando mundos. Buscando respuestas. Y causando problemas ocasionalmente. Muchos problemas. El último encuentro una noche. Mientras observaba las estrellas. Ren sintió una presencia familiar. Y sonrió. Hola. Hola. Respondió Astrael. No como un recuerdo. No como una visión. Solo una presencia. Una voz. Un viejo amigo. Entonces, dijo Astrael. ¿Rompiste el universo? Sorprendentemente no. Estoy orgulloso. Gracias. No era un cumplido. Mentira. Tal vez. Ambos comenzaron a reír. Y durante unos segundos, simplemente observaron el cielo. Tranquilos. En paz. Finalmente, Astrael habló una última vez. Lo hiciste bien, Ren Astrael. Y por primera vez, Ren sintió que realmente había heredado aquel nombre. No por poder. No por fuerza. Sino por las decisiones que tomó. Por las personas que protegió. Y por las personas que amó. Porque al final, eso era lo que realmente importaba. Y bajo un cielo lleno de estrellas, la historia de Ren Astrael llegó a su fin. Fin. Epílogo especial. 10 años después, la leyenda de Ren Astrael. 10 años habían pasado. 10 años desde la batalla contra el Devorador. 10 años desde el fin de la Guerra de los Arquitectos. 10 años desde que Ren Astrael desafió un destino que parecía inevitable. Y, por primera vez en incontables eras, el mundo vivía en paz. Bueno. Relativamente en paz. Porque donde estuviera Ren, siempre terminaban ocurriendo cosas extrañas. La ciudad había cambiado. Nuevos edificios. Nuevas calles. Nuevas generaciones. Y nuevas historias. Pero una cosa permanecía igual. El club de investigación de lo oculto. Aunque ahora era algo más grande. Mucho más grande. Porque la antigua sala se había convertido en el centro de coordinación entre demonios, ángeles, dragones y otras facciones. Y aunque nadie lo admitía públicamente, todos sabían quién era la razón. Ren Astrael. El hombre que había unido mundos. Una leyenda para las nuevas generaciones. Ren era una leyenda. Un héroe. Un mito. Una historia. Pero para quienes realmente lo conocían, seguía siendo un idiota. Sigo escuchando eso. Se quejó Ren. Porque sigue siendo verdad. Respondió Kurot. 10 años y sigues molestándome. 10 años y sigues dándome motivos. Traidor. Siempre. La familia a la mansión Gremory se había vuelto mucho más ruidosa. Muchísimo más ruidosa. Y la razón corría por los pasillos. Literalmente. Papá. Una niña de cabello rojo apareció corriendo. Seguida por otra de cabello negro. Y detrás de ambas, una pequeña necómata de cabello blanco. Oh no. Murmuró Ren. Ya rompieron algo. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Rias. Son nuestras hijas. Silencio. Buen punto. Admitió Rias. La pequeña pelirroja era tan competitiva como su madre. La pelinegra era tan traviesa como Akeno. Y la pequeña necómata tenía exactamente el mismo carácter que Koneko. Lo cual era aterrador. Muchísimo. Las esposas de Ren con los años, los sentimientos terminaron convirtiéndose en algo más. Mucho más. Rias seguía siendo el centro emocional de la familia. La primera persona que creyó en él. La mujer que caminó a su lado desde el principio. Akeno seguía disfrutando hacerlo sufrir. Probablemente incluso más que antes. Y aquello preocupaba a Ren. Mucho. Koneko, bueno. Koneko seguía siendo Koneko. Solo que ahora abrazaba a Ren sin intentar ocultar sus sentimientos. Lo que seguía sorprendiendo a todos. Especialmente a ella. Kael a miles de kilómetros de distancia, Kael observaba el océano. Y por primera vez en décadas, parecía feliz. La fotografía de Alia seguía con él. Siempre lo estaría. Pero ya no era una herida. Era un recuerdo. Un recuerdo doloroso. Pero hermoso.
Y gracias a Ren, había aprendido a seguir adelante. Akira y Lyra seguían desapareciendo durante meses. Luego aparecían sin explicación. Luego desaparecían otra vez. Y nadie entendía exactamente qué hacían. Ni siquiera ellos. Pero parecían felices. Y eso era suficiente. Los arquitectos Aion jamás volvió a intervenir. Zronos tampoco. Pero algunas noches, Ren podía sentirlos observando. No como enemigos. No como jueces. Sino como espectadores. Como seres curiosos. Porque incluso ellos querían ver qué harían los mundos cuando finalmente fueran libres. La última conversación una noche. Muchos años después. Ren estaba sentado sobre el techo de la mansión. Observando las estrellas. Como tantas veces antes. Y entonces, escuchó una voz familiar. Te estás haciendo viejo. Ren sonrió. Tú estás muerto. Buen punto. Azrael apareció a su lado. Como una silueta. Como un recuerdo. Como una leyenda. Y durante unos minutos, simplemente observaron el cielo. Sin prisas. Sin guerras. Sin enemigos. Solo tranquilidad. Finalmente, Azrael rompió el silencio. ¿Te arrepientes de algo? Ren pensó durante unos segundos. Recordó la guerra. A Orión. A Kael. A Rías. A Keno. Koneko. A sus hijos. A todos los que había conocido. Y finalmente sonrió. No. Azrael también sonrió. Una sonrisa tranquila. Orgullosa. Y por primera vez, completamente en paz. Entonces todo valió la pena. Las estrellas brillaron sobre ellos. Y durante unos segundos, dos herederos del mismo legado observaron el universo que habían salvado. Un universo imperfecto. Caótico. Hermoso. Y libre. Fin del epílogo. Y así termina la historia de Ren Azrael, el heredero de Azrael, portador de las tres autoridades y el hombre que desafió el final del universo, y ganó. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden darle like y suscribirse para poder hacer más fanfics sin más que decir hasta el siguiente universo.